Miren, señoras, señores, aquí a veces ocurren cosas durante la publicidad y vamos Que a... no se creerían. No, que ustedes no creerían, pero Toño, Sofía, Pablo, yo creo que tenemos que abrir algún día... Todo pacíficamente. Sí, pero está muy bien. Hemos estado hablando ahora de la atención geriátrica en nuestra comunidad, sobre todo en los entornos rurales, y yo creo que eso merecería un programa o por lo menos un bloque interesante en alguno de los días de TVR, ¿verdad? Porque yo creo que Sofía te ha lanzado una invitación. Hay que hacerlo, ¿eh? Que tienes que sacarla adelante, que es plantear más que un debate, una exposición. Claro. De la realidad. Es que es algo además que la gente del medio rural sabe lo que está ocurriendo, sabe los problemas que tiene para encontrar a alguien que cuide en condiciones a sus mayores. Sí. Y que muchas veces decimos, Logroño es la mitad de la población de La Rioja. Ya, pero que la otra mitad no es de Exactamente, la otra mitad está fuera. Eso es. Bueno, señoras, señores, vamos con la que es una de las imágenes de la jornada. Tenemos la toma de posesión. Vamos a ir primero viendo las imágenes de esa jura del cargo de la que es ya nueva consejera de Salud. Saben que hace una semana, el pasado día 5, mientras estábamos todos mirando, o muchos mirando hacia las Gaunas a ver si aterrizaban los helicópteros de sus majestades los Reyes Magos, pues saltaba esa noticia que finalmente hoy se ha materializado. María Somalo es ya la nueva consejera de Salud. Estas son imágenes que hemos recogido esta misma mañana en ese acto en el Palacete de Gobierno junto al Ejecutivo Regional Concha Andreu, que, como leemos ahí, destituía a Sara Alba como consejera por lo que ella argumentaba pérdida de confianza. Toño, una noticia que saltó el día 5, que hoy es realidad, pero que durante meses ha estado circulando en rumores, en WhatsApp, en charlas, y se ha hablado en muchos foros, ¿no? Y se ha dicho en los medios, y nos la han negado y nos han llegado a decir que no, que las relaciones eran extraordinarias, pero bueno, está claro que no. Por otra parte, es algo normal también, es decir, que ha sido un tiempo con tantas tensiones... Nivel de desgaste... Que bueno, pues lo sorprendente ha sido que la persona en la que quizás más confianza todos creíamos que tenía la presidenta, que era Sara Alba, hasta el punto de que fue la persona que pasó a ser la cara del gobierno. Sí, la portavoz. Y la portavoz del gobierno, pues haya sido tan víctimas de ese desgaste. Yo quizás entraría más, no tanto, o sea, sí en las formas que a mí no me han parecido las correctas, como en lo que ha ocurrido en este ínterin y cómo el gobierno no ha sido capaz de gestionarlo de otra forma. Es decir, durante muchos meses a Sara Alba le han estado torpedeando su equipo, su consejería, han estado colocando personas, algunas de ellas súper válidas, pero que no eran personas de confianza de Sara Alba, eran personas de confianza de la presidenta. Y no sé por qué no han sabido empastar esos intereses, cuando en principio parece que tenía que haber sido así. Y ese ha sido el problema. Que haya una destitución de un consejero en nuestro gobierno creo que no es noticia. Porque ha habido unas cuantas. Está siendo el pan nuestro de cada día. La única que no está viendo es la que todos estamos esperando, que va a ser la siguiente, antes de que lleguen las elecciones, que es la de la consejera Romero. ¿Tú crees? Sí, simplemente bueno, pues porque es una consejería que no tiene ningún sentido, que está más vacía, vamos, entre esa consejería, bueno, es que es el vacío, es un agujero negro en el gobierno de La Rioja. Pero es un negro de... ¿Qué te voy a decir yo? Lleno de billetes, ¿eh? Bueno, pues un agujero negro que absorbe además mucha energía monetaria, tal, pero que es que eso lo sabemos todos. Es que eso es el producto de un pacto de gobierno que está muy bien, pero un pacto de gobierno hay que darle contenido y hay que exigirle a la otra parte. Hay que ver Borgen, que ya es una serie, Borgen, gran serie. Que es una serie ya del 2012, me parece, y que está muy bien. Y hay que verla, y ahí se entienden muchas cosas. A Pablo Iglesias le gustaba mucho. La has visto, ¿no? A Pablo Iglesias le gustaba. O la de Vamos Juan, Tirar de la Tierra, o la de Vamos Juan, que también explica muy bien, que también explica muy bien cómo funcionamos. Algunos movimientos. Sofía, ¿cómo has visto, te escuchábamos ahora, ¿no? Mucho desgaste en esa faceta de gobierno que ha sido la sanitaria. Yo en este tema tengo que reconocer que no puedo ser objetiva. Yo tengo una relación con Sara Alba
bueno, casi familiar, además es de mi grupo Scout y eso vincula mucho. Claro. Pero más allá de eso y del fondo y de las razones... que estamos viendo que sois transversales, gente de todas las ideologías. No, pero y de todas las ideologías. Concepción Gamarra también fue... Bueno, una vez Scout, siempre Scout. Pero y regionalistas también. Estamos en todos los sitios. Es una de las grandes virtudes de nuestro método educativo. Pero a lo que iba, que más allá de eso, las formas no han sido adecuadas. Levantarte el 5 de enero para una decisión, si ya está tomada, espera que pasen las Navidades. O la has dado precisamente porque eran Navidades. Entonces ya solo en elementos de forma, de estética, de comunicación, es un error, porque además también la ciudadanía se queda con una sensación rara en mitad de la sexta ola, con el sistema colapsado, y haces un cambio de la consejera nada más ni nada menos. Si no tenías confianza, haberlo hecho antes de cuando se preveía que iba a haber un incremento de los casos, o algo justo después. No sé, ya simplemente esa imagen, independientemente de lo que haya de fondo y de las relaciones personales que cada uno podamos tener, ya solo eso creo que es un elemento que incluso la gente de su equipo de comunicación seguro que también lo ha reflexionado y evaluado como un error. Las formas. ¿La gente del equipo de comunicación de quién? De la presidenta, de su gabinete. Es decir, que a posteriori... Ya si eso nos los presentas un día. Pero que ya a posteriori, evaluando las decisiones, creo que habrán dicho, hemos sido torpes. Porque yo creo que la sensación ha sido esa de Aldo, pero ¿qué mal momento habéis elegido? Mira, Pablo. No sé, yo lo último que has dicho, dudo mucho que un político sea capaz de evaluar y de hacer autocrítica y de pensar que es lo que tenía que haber hecho. Confío en la política. Lo dudo un poco, pero bueno. No, en esto yo, pues la verdad es que, como habéis dicho vosotros antes, me fío más de los que sabéis y tenéis más información sobre el tema. Yo la verdad es que sí resulta un poco chocante, poco bonito y poco elegante la forma en que se ha hecho. También es verdad que desde el punto de vista de la opinión pública, yo creo que Sara Alba era una persona pues con un matiz afable y que también sorprende que todo el núcleo de más confianza de la presidenta pues ha ido saliendo del gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que haber más razones que la pura pérdida de confianza, que yo desconozco, la verdad. Y si ha sido la pérdida de confianza, la confianza no se pierde la mañana de Reyes. Quiero decir que es el día que más sentimiento navideño podemos tener sí, pero bueno, todo el mundo. Pero es una fecha en la que todo el mundo está pendiente de los helicópteros, porque incluso es verdad que yo cuando he ido con mis hijas, pues yo que soy de lágrima muy difícil, pues incluso te emociona muchísimo. Entonces, yo también quería decir, perdona, para que no se nos escape, que más allá de Sara Alba hay que reconocer el papelón que ha hecho, lo digo en términos positivos, María Malo dentro de la Dirección General de Dependencia. Yo por mi profesión he tenido el placer de poder compartir reuniones y vamos, yo no dudo en que lo vaya a hacer fenomenal, vamos, que una cosa no quita la otra. Fíjate, yo creo que Sara Alba, dentro de las posibilidades de un sistema que no estaba preparado, como todos los sistemas públicos de salud de España, que no estaba preparado para una pandemia, creo que lo ha hecho excelentemente bien. Para lo que tenía. Creo que se ha dado la cara, además, siempre. Creo que se dotó además de gente, desde Pello Latasa, el primero, y todo el equipo que ha ido teniendo, toda la gente que ha ido además agotándose en ese tránsito, porque la política además y la gestión agota, lo han hecho bien. Habremos tenido momentos peores, habremos tenido momentos donde la atención primaria no sé qué, ha habido errores de comunicación en el tema del nuevo plan de atención primaria, fue un error que yo creo que Sara lo tendrá anotado como error si es que fue suyo, pero creo que no se le puede negar que ha trabajado, que yo creo que ha tenido más aciertos que errores y que ha dado la cara, que eso es fundamental y además lo ha hecho siempre pues con esa sonrisa. No tengo una relación personal con Sara Alba, la tengo cordial, pero no es una relación de amistad, pero cuando de un político se puede decir estas cosas, yo creo que es justo decirlo, que igual que les criticamos, y lo digo. Hace una semana emitíamos en los informativos de TVR una breve pieza, una breve noticia en la que resumíamos algunos de los momentos de Sara Alba en este Ejecutivo riojano, como decías también, Toño, ¿no? Los movimientos internos en la estructura de salud, y queremos rescatar también esa noticia, ese vídeo, para pues también recordar esos instantes y ese tiempo en el que hemos tenido de consejera de salud a esta mujer. Era la crónica de un cese anunciado. Desde este momento... Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejera de salud.
Cuando Alba tomó posesión en 2019, la situación ha cambiado por completo. De ser puntal del Ejecutivo, portavoz y mano derecha de la presidenta, a ser cuestionada en algunas decisiones. En la Consejería de Salud era patente la bicefalia de poder con Alberto Lafuente, hombre fuerte de este departamento en presidencia. De hecho, el llamado Plan de Atención Continuada, presentado por Lafuente y retirado en días, provocó una de las mayores protestas contra la Consejería de Salud y este delicado momento protagonizado por Concha Andreu. Me voy a encargar, como me estoy encargando hasta ahora, de que no falte ni un médico. Ni en Torrecilla menos, en los pueblos pequeños menos que en ningún sitio. Laguna. A la gestión de la pandemia, incansable durante 2 años, Sara Alba sumó las labores de portavocía que asumió durante un ejercicio. Su sustitución por Alex Dorado fue el principio del fin y un síntoma de que no gozaba ya de la confianza del Palacete. Alba, a la que la presidenta informó de su cese en una reunión de apenas unos minutos, va a mantener su puesto hasta el miércoles. El Consejo de Gobierno aprobará su cese y también la incorporación a su puesto de la directora general de Dependencia, María Somalo. Ella tiene amplia experiencia en la gestión de la pandemia en uno de los focos más trágicos, las residencias de ancianos. Lo decía Sofía, ese frente en el que se combatió y se sigue combatiendo al virus con gente muy vulnerable, nuestros mayores en las residencias, es la responsabilidad que tiene la que es ahora, o que ha tenido, la que es ahora nuestra nueva consejera de Salud, que también tenemos el instante en el que asumía el cargo esta misma mañana. Vamos a ver si podemos verlo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones de mi cargo de consejera de Salud con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de La Rioja, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Gobierno. Pues no sé si queréis comentar, reflexionar algo más, alguna valoración última acerca de este relevo. María, aunque con todo lo que parezca, puede ser un perfil en cuanto a afabilidad y trato muy parecido al de Sara Alba. En cuanto a capacidad de trabajo, equiparable absolutamente al de Sara Alba, es una currante absoluta. Es una persona que además ha tenido agallas crecientes. Las primeras las tuvo cuando aceptó un puesto envenenado como era la Dirección General de Dependencia, con lo que se suponía en plena pandemia. O sea, eso era, vamos, yo creo que no lo hubiese aceptado. Esta mujer tenía su trabajo, o sea, no piensa la gente, no es que no tenían un trabajo, no tenía su trabajo cómodo, bien situada y demás, o sea, que no tenía ningún problema. Aceptó ese trabajo y ahora aceptar con lo que está cayendo la consejería. O sea, que a María de entrada hay que darle el beneficio de no de la duda, sino de la generosidad por aceptar esta responsabilidad. En el caso de María, yo creo que asume las responsabilidades que ella sabe que va a poder llevar a cabo y que es poco osada. Yo creo que es muy responsable en sus decisiones, y yo como trabajadora social, que fuimos muy escépticos cuando Santi Urizarna, trabajador social, era el anterior director general, se fue por lealtad a Ana Santos, vino María Somalo y éramos muy escépticos de... Viene una persona del mundo del derecho a decirnos qué hay que hacer dentro de los servicios sociales, ¿no? Y se ha ganado el respeto de mucha parte de la profesión, y ha sido a base de tomar decisiones, de escuchar a profesionales y de trabajar. Así que yo creo que, independientemente de lo de Sara Alba, yo creo que va a hacer un papel, porque trabajando de toda la vida se llega a muchos sitios. Tenemos otro nombre propio en la actualidad riojana y es Raúl Díaz. Raúl Díaz, que también en un movimiento... Esto, Toño, Pablo, es que se usa mucho la fórmula, lo de la muerte anunciada, ¿no? La crónica de una muerte anunciada, pues también crónica de un relevo anunciado. Aquí se dijo, ¿verdad? ¿Cómo has visto también este movimiento, Pablo, en el que sale Raúl Díaz, deja ese puesto, que es también para reflexionar, senador autonómico, sillón que va a ocupar, ya lo saben ustedes, Francisco Cont? ¿Qué te parece? Bueno, pues son movimientos de fichas a los que estamos acostumbrados en política. ¿Bien acostumbrados, mal acostumbrados? Yo creo que mal acostumbrados, pero sobre todo lo que revelan es lo que yo he señalado también en alguna ocasión, la innecesariedad que parece ser que tiene el Senado y se utiliza pues como un lugar donde poder colocar o agradecer servicios prestados, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá lo que habría que plantearse es
si el Senado debe existir, porque la verdad es que su origen y su nacimiento no fue el que se pensara cuando se redactó la Constitución, que tenía que haber dos cámaras en España, sino que era una manera de tratar de contentar a las clases anteriores, de poderles colocar en el Senado, porque recordemos que el rey en aquel momento podía nombrar X senadores, y con lo cual era una especie de establecer el contrapeso para que no se asustaran de todos los comunistas que iban a entrar en el Congreso, ¿no? Entonces, eso hoy pues quizá no tiene sentido, y si hay que mantenerlo, pues igual hay que darle otro contenido y que sea la Cámara Territorial, etcétera. Entonces, evitaríamos posiblemente el que fuera pues un cementerio de elefantes, ¿no? Un lugar donde vamos acomodando a políticos a los que hay que buscarles una salida. Una buena nómina. Eso, y una buena nómina. Voy a volver a la serie danesa a la que antes me refería, y el otro día me quedé con una frase muy buena cuando nombran a un ministro danés que de alguna forma lo quieren apartar para que no dé mucha guerra, y lo nombran, ya lo diré, miembro del gobierno europeo. ¿Cómo es el cargo? Comisario europeo. Bueno, y entonces uno de su partido le dice a la presidenta, dice, desde desde Bruselas no se escuchan los gritos. Pues esto es lo mismo. El Senado sirve para mandar allá a la gente que no queremos escuchar sus gritos y sus quejas y tal, que se entretengan tal. Y eso es lo triste. Claro. Y entonces tiene que haber una definición valiente. Cámara territorial, ¿por qué no queremos? Porque si hay una Cámara territorial, yo creo que avanzaría este país definitivamente hacia lo que tiene que ser, hacia el Estado federal, que en su momento se dibujó, y hacia donde parece que todo estaba encaminado a ir, porque de hecho España es más Estado federal que muchos estados federales. Sí. De hecho, sí, claro que sí. De hecho, derecho también. Pero no tenemos, por ejemplo, eso. Sí. Entonces, que esa Cámara sea la Cámara, porque esa Cámara de segunda lectura, ¿qué sentido tiene? Es que es ridículo de las segundas lecturas. Claro, o sea, si me interesa te lo acepto, y si no, también te lo voy a tirar. O sea, es absolutamente ridículo. Y Sofía, ¿piensas que Francisco Cons se queda en el Senado como los romanos, como Julio César en los cuarteles de invierno? Yo creo ¿preparando las tropas o no? No, yo creo que ha aceptado un puesto de manera muy inteligente. ¿Para qué seguir batallando una guerra que era muy complicada ganar? Es más, no se presentó al Congreso, y a raíz de eso comentamos aquí que el Senado posiblemente sería su salida, viendo cómo funciona esta Cámara, tal y como estábamos anunciando. Entonces yo creo que ahora va a estar, al menos públicamente, muy tranquilo, muy calmado, jugando sus cartas, viendo las jugadas, que no se nos olvide que el año que viene es un año electoral, pero no creo que vaya a hacer una guerra pública, no le conviene. Así de sencillo. Vamos a acabar ya este bloque informativo con una pregunta. ¿Os gusta la carne, Pablo? ¿Te gustan las costillas de cerdo? ¿Te pues gusta sí, la verdad es que el jamón? ¿Te gusta yo tengo buen apetito. Es secreto, secreto. Sí, ¿te gusta? Sí que me gusta, sí. Claro que me gusta. Ya sé por dónde vas. Sí, ¿por dónde vamos? Pues, no sé, yo antes hablaba Toño de la consejera Romero. Yo creo que igual alguien tendría que aprender de la consejera Romero un poquito también, ¿no? Sí. Al final, y saber cuál es su posición, qué es lo que tiene que hacer. Ahora, también voy a decir una cosa, pues estamos hablando del ministro Garzón. Eso es, estamos hablando del ministro Garzón y de esa polémica que se ha desatado alrededor de una entrevista. Como dice un amigo mío, cuando me dicen ese ministro riojano, dice, yo lo niego, dice, no, de La Rioja, no. No, bueno, pero yo creo que en el fondo, y hablando en serio, yo creo que en el fondo también le está haciendo pues un favor a Pedro Sánchez, ¿no? Porque en cierto modo, pues yo creo que de esta manera puede reforzar más su posición electoral el Partido Socialista a la hora de decir, bueno, si no me queréis a mí, mirad lo que tengo aquí, ¿no? Toda esta tropa. Entonces, pues posiblemente... Es una lectura, ¿eh? Ahora vamos a entrar después de publicidad en este debate, pero un titular, Sofía, ¿a ti qué te parece esta polémica? Que la polémica está sobre la mesa, ¿no? Pero la polémica es de lo que ha dicho o de lo que no ha dicho. Podemos estar de acuerdo en lo que él dijo en esa entrevista o no y discutirlo. Pero ¿y de dónde lo ha dicho? Pero la polémica no es de lo que ha dicho, sino de lo que otros han dicho que dijo. Entonces aquí las fake news y de cómo usamos la información también creo que es el objeto de este debate. Lo estábamos viendo, hemos dedicado 5 o 10 minutos a leer esa entrevista, y como dice Pablo, que se publica en The Guardian, en un periódico prestigioso del Reino Unido, y ahí estábamos también mostrando capturas de esa entrevista. Yo me he molestado en la traducción, puedo subrayar lo que ha dicho Sofía, pero lo importante también es dónde lo ha dicho, es decir, el corolario final. Yo estoy de acuerdo con la primera parte de sus argumentos, absolutamente de acuerdo con él,
y además con hechos demostrables bien cerca, pero le sobra la última parte de su discurso, la que critica, la que hace una crítica generaliza, dice la carne española que se tal yo creo que eso es un flaco favor. Como me decía ya a mí un compañero, dice, ¿te imaginas todo un secretario de Estado norteamericano diciendo que la Coca-Cola está matando gente? Claro. Por Y luego, breve. Sí, también dentro de la comunicación, que yo creo que es el mayor error de este ministro, porque yo puedo estar incluso de acuerdo en la gran mayoría de las cosas que defiende, es que, por ejemplo, ayer por la noche vi una entrevista y la dio en el intermedio. No la des en el intermedio donde está la gente que va a estar más o menos de acuerdo contigo. Dala en un medio público, dala en Radio Televisión Española, para que la gente que no está de acuerdo contigo pueda escuchar tus argumentos. Para que tu público, el que no es tu público, ¿no? Te pueda escuchar. Pero bueno, yo creo que realmente la crítica de todo esto, efectivamente, como he dicho antes, es dónde lo ha dicho y sobre todo además que siendo ministro de Consumo, dentro de las pocas o nulas competencias que tienes a nivel nacional, pues hombre, si crees que eso es así, tienes que poner medidas para evitar que eso sea así. Eso es así. Entonces, pero lo que no me vale es lo que ha hecho. Como decía mi compañero Pío Tricio hoy en su artículo brillante del periódico, dice, joder, no lo digas, hazlo. Claro, hazlo. Eso es. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta regresamos con este argumento, también con las reacciones políticas que ha suscitado esta polémica y con la declaración también del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista a un medio de comunicación que creo que fue el pasado lunes, cuando se refirió a esta controversia y con algo que también está sobrevolando por ahí. Decía Toño, el hipotético cese de algún consejero o consejera del Ejecutivo riojano dentro de ese gobierno. Ha dicho consejera. Dentro del gobierno de coalición. Y lo apuntabas tú también, Pablo. Hay quien dice que es que Pedro Sánchez no puede cesar, no puede echar a Garzón, no lo puede echar. No lo sé, supongo que no, porque si lo cesa, pues tendrá que nombrar a alguien, digamos, del mismo partido. Entonces, yo creo que en el partido queda Garzón y su familia. ¿No? Hay que ir a elecciones. Es que yo tampoco considero que tenga motivos para cesarle. Bueno, ahora vamos con esto porque está muy interesante, está encendido el tema, como unas ascuas bajo una chuletita de cerdo. Qué buenas, a estas horas. No, de cerdo, no, de corderito. Vaya.